Antes de que pases este video, quiero que te detengas solo un momento, porque lo que estás a punto de escuchar no es un cuento para dormir, no es mitología, tampoco es un cuento de hadas transmitido por generaciones para entretener a los niños junto al fuego. Lo que estás a punto de escuchar es una teoría. Esta teoría está respaldada por antiguas tablillas de arcilla. También la apoyan los escritos de civilizaciones que no deberían haber sabido lo que sabían. Además, cuenta con descubrimientos que la arqueología moderna aún no puede explicar completamente. Hace aproximadamente 4000 años, un escriba sumerio presionó un estilete de caña sobre arcilla húmeda. Registró historias que se habían transmitido durante miles de años antes que él. Esas historias describían seres que vinieron del cielo. Eran seres de inmenso poder. Miraron el mundo primitivo y en desarrollo. Decidieron remodelarlo para crear algo nuevo. Así buscaron hacer un trabajador, un sirviente, un ser hecho a su propia imagen, pero inferior. Sería atado, limitado y diseñado para servir. Y entonces, según esas mismas tablillas antiguas, esos mismos creadores miraron lo que habían hecho y se horrorizaron. Si encuentras este tipo de misterio antiguo fascinante, este canal es para ti. Si te encanta sumergirte en secretos que la historia intentó ocultar, eres el tipo de espectador para quien fue creado este canal. La gente ya está compartiendo este video. Lo que estás a punto de escuchar no se enseña en las escuelas. Suscríbete antes de que lo olvides. Cada semana profundizamos en las preguntas que la corriente principal se niega a formular. Ahora, volvamos. Volvamos hasta el principio, al comienzo mismo. Para entender a los Anunnaki, primero debes comprender dónde reside esta historia. No en las pirámides de Egipto, tampoco en los mitos de Grecia. Esta historia comienza en la tierra entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Esta región fue llamada Mesopotamia por los pueblos antiguos, y hoy la conocemos como Irak. En este rincón polvoriento y quemado por el sol, sucedió algo extraordinario. Hace unos 6000 años, según la mayoría de las estimaciones académicas, apareció la civilización. No lo hizo gradualmente. No fue lentamente durante miles de años. Sucedió casi de repente. Antes de Mesopotamia, la humanidad había vivido como lo había hecho durante cientos de miles de años. Sus actividades incluían la caza, la recolección, el movimiento de un lugar a otro, la pintura de paredes de cuevas y la supervivencia. Luego, en lo que parece un abrir y cerrar de ojos en tiempo geológico, surgieron los sumerios. Ellos tenían ciudades, tenían escritura, poseían conocimientos de matemáticas, astronomía, agricultura y leyes. También practicaban medicina y arquitectura. Además, tenían una comprensión sofisticada del cosmos. Esta comprensión no sería igualada en Europa hasta otros 3000 años después. Los estudiosos debaten las razones de este desarrollo explosivo. Pero los propios sumerios no estaban confundidos al respecto. Ellos tenían una respuesta muy clara. Dijeron, llanamente, que seres del cielo descendieron y les enseñaron todo. Llamaron a estos seres los Anunnaki. En el idioma sumerio, la palabra Anunnaki se traduce generalmente como aquellos que del cielo a la tierra vinieron. También se interpreta como los de sangre real o la descendencia principesca. Los diferentes traductores dan el nombre de manera distinta. Sin embargo, el significado principal sigue siendo el mismo. Se refiere a seres de origen divino o cósmico. Estos seres descendieron a la tierra e interactuaron con la humanidad. Los sumerios no los describieron como espíritus, fantasmas o dioses abstractos. Los describieron como seres físicos. Eran altos y poderosos.
A veces vestían extrañas prendas. Eran capaces de volar. Podían hacer cosas que los humanos comunes no podían. Sin embargo, en muchos sentidos, eran inquietantemente humanos. Discutían, se enamoraban. Tenían celos, ambiciones y miedos. Tomaban decisiones y se arrepentían de ellas. Y según las historias más antiguas, su decisión más grande y su mayor arrepentimiento fue la creación de la raza humana. A mediados del siglo XIX, arqueólogos europeos comenzaron a excavar los antiguos montículos de lo que hoy es Irak. Buscaban las grandes ciudades de Mesopotamia. Estas incluían Nínive, Babilonia y Ur. Eran ciudades descritas en la Biblia, pero cuya existencia física nunca había sido confirmada por la arqueología. Lo que encontraron superó todo lo que habían imaginado. Enterrados bajo siglos de tierra acumulada, descubrieron las ruinas de palacios, templos y bibliotecas. No eran bibliotecas de papiro o pergamino, sino bibliotecas hechas de arcilla. Encontraron miles y miles de tablillas. Cada una estaba inscrita con diminutas marcas en forma de cuña. Este es el sistema de escritura que ahora llamamos cuneiforme. Es uno de los sistemas de escritura más antiguos jamás descubiertos. Estas tablillas contenían de todo. Había registros de impuestos y escrituras de propiedad. Pero también, y esto fue lo que lo cambió todo, incluían mitos, historia y textos religiosos de asombrosa profundidad y complejidad. Entre estos textos se encontraba una colección que los estudiosos finalmente llamaron Enuma Elish, la epopeya babilónica de la creación. Había una gran historia del diluvio. Esta historia es anterior al relato bíblico de Noé en al menos 1000 años. Posiblemente lo precedía mucho más. También había textos que describían a los dioses y sus actividades con un detalle vívido, casi periodístico. Y entrelazada en todo ello estaba la historia de los Anunnaki. En la década de 1970, un investigador llamado Zecharia Sitchin comenzó a publicar una serie de libros. En ellos argumentó algo notable. Afirmó que si se leían los textos sumerios no como mitología, sino como relatos históricos literales, emergía una historia coherente y extraordinaria. Esta historia hablaba de una civilización extraterrestre avanzada. Él la llamó los Anunnaki. Vinieron a la Tierra desde un planeta distante hace cientos de miles de años. Minaron la Tierra en busca de sus recursos, específicamente oro. Finalmente se cansaron del trabajo físico. Decidieron resolver su problema de la manera más audaz posible. Crearon una nueva especie. Las traducciones de Sitchin fueron controvertidas. Los asiriólogos de la corriente principal rechazaron muchas de sus interpretaciones. Pero su trabajo causó conmoción en la cultura popular. Esto se debe a que, independientemente de si cada detalle de su traducción se sostiene, los textos subyacentes son reales. Las tablillas de arcilla existen. Se encuentran ahora mismo en museos de Londres, París, Chicago, Bagdad e Estambul. Y, de forma inequívoca, describen seres del cielo que dieron forma a la civilización humana. La pregunta es cuán literalmente los tomamos. Según la lectura de Sitchin de los textos sumerios, los Anunnaki provenían de un planeta llamado Nibiru. Aquí es donde la historia se vuelve genuinamente extraña. Esto se debe a que los sumerios poseían conocimientos astronómicos que deberían haber sido imposibles para ellos. Sabían que el sistema solar era heliocéntrico, es decir, los planetas orbitan alrededor del Sol. Esto fue más de 2000 años antes de que Copérnico publicara su modelo en 1543. Conocían planetas que no eran visibles a simple vista. Tenían una comprensión sofisticada de la precesión de los equinoccios. Este es un lento bamboleo del eje de la Tierra.
Tarda aproximadamente 25.920 años en completar un ciclo completo. Los astrónomos modernos confirman que este cálculo es preciso hasta una fracción de 1%. ¿Cómo poseía este tipo de conocimiento una civilización que, según la historia principal, solo recientemente había inventado la rueda? Sitchin argumentó que Nibiru era un planeta grande, con una órbita extremadamente alargada. Esta órbita lo llevaba al sistema solar interior aproximadamente cada 3.600 años. Afirmó que los Anunnaki llegaron a la Tierra por primera vez hace aproximadamente 450.000 años. Esto fue mucho antes de cualquier civilización humana, tal como la conocemos. Establecieron una base de operaciones para sus actividades mineras. Los críticos han señalado que la astronomía moderna nunca ha detectado tal planeta. También que la lectura de Sitchin de ciertos términos astronómicos sumerios fue disputada por estudiosos en el campo. Estas son críticas justas. Pero hay algo que los críticos a menudo pasan por alto. Incluso si Sitchin se equivocó en los detalles, los propios textos sumerios describen algo que exige una explicación. El conocimiento está ahí. Las historias están ahí. La precisión astronómica está ahí. Alguien enseñó estas cosas a los sumerios. Y los sumerios, en sus propias palabras, nos dicen quién. Esta es la parte de la historia que suena casi absurdamente moderna. Es casi como un guión de ciencia ficción, y sin embargo, proviene directamente de las tablillas. Según los textos antiguos, los Anunnaki vinieron a la Tierra principalmente porque necesitaban oro. En la interpretación de Sitchin, esto era para su planeta natal, quizás para sembrar su atmósfera con finas partículas de oro. Esto atraparía y reflejaría el calor. Es una teoría no del todo diferente a algunas propuestas modernas de geoingeniería. Otros investigadores han ofrecido diferentes explicaciones para la obsesión por el oro. Pero el oro en sí no se discute. Los textos antiguos sí describen a los Anunnaki involucrados en extensas operaciones mineras. Estas se realizaban particularmente en África. Aquí hay un hecho curioso. Algunas de las minas de oro más antiguas conocidas en el planeta están en el sur de África. Se encuentran en la región de lo que ahora es Zimbabue y Sudáfrica. Algunas de estas minas han sido datadas con una antigüedad asombrosa. Ciertos investigadores han estimado que algunos de los antiguos trabajos en esta región se remontan al menos 100.000 años, posiblemente mucho más. El trabajo era brutal. Los Anunnaki asignados a las minas, los de menor rango, llamados Igigi en algunos textos, finalmente se rebelaron. Los textos sumerios describen una huelga laboral o una rebelión en términos vívidos. Los trabajadores arrojaron sus herramientas, exigieron alivio, se negaron a continuar, y la solución propuesta cambiaría el curso de la vida en este planeta para siempre. El Consejo Anunnaki, presidido por Anu el Rey y debatido por sus hijos Enlil y Enki, deliberó qué hacer. Enlil, el severo administrador, quería que los trabajadores rebeldes fueran castigados. Enki, el científico y genetista, tenía una idea diferente. ¿Por qué usar a los Anunnaki para el trabajo?, preguntó. Cuando ya había criaturas primitivas caminando por la Tierra, estas podrían ser modificadas, mejoradas y moldeadas para algo útil. ¿Por qué no crear un trabajador? Y así comenzó el proyecto. Los textos sumerios de la creación describen el proceso en términos sorprendentemente técnicos. Al menos, parecen técnicos cuando se ven a través de la lente de la genética moderna. Enki, quien en los textos se asocia con la sabiduría profunda, la ciencia y la manipulación de la vida,
es descrito tomando la imagen, o la esencia, o el patrón de esencia de los Anunnaki. Luego la mezcló con la arcilla de la Tierra. Muchos investigadores interpretan esto como el material genético de los humanos primitivos preexistentes que ya caminaban por el planeta. Esta no es la historia de la creación de la nada. Esta es la historia de la modificación genética. Es la historia de la mejora de una especie existente. El texto describe pruebas y fracasos. Hubo criaturas que fueron hechas erróneamente. Estas eran seres con extremidades mal formadas. Patient Tapkins, seres que no podían reproducirse, y seres que no eran ni una cosa ni otra. Los antiguos escribas registraron estos fracasos con un tipo de detalle clínico y objetivo que resulta profundamente extraño de leer. Este no es el lenguaje del mito sobre la creación espiritual abstracta. Este es el lenguaje de un laboratorio. Es el lenguaje de la experimentación. Es el lenguaje de un proceso que tomó tiempo e implicó contratiempos. Finalmente, según los textos, tuvieron éxito. Crearon lo que llamaron el Lulu Amelu, el trabajador mixto. Era un ser que combinaba suficiente herencia biológica Anunnaki para ser inteligente, entrenable y capaz de trabajo complejo. Pero estaba lo suficientemente limitado como para permanecer controlable. La reproducción de este nuevo ser presentó otro desafío. Los primeros modelos aparentemente no podían reproducirse por sí mismos. Pero esto también se resolvió finalmente. Los paralelos con la historia bíblica de Adán y Eva no son accidentales. Los académicos han reconocido durante mucho tiempo que la narrativa de la creación del Génesis comparte raíces estructurales y temáticas profundas con los textos sumerios mucho más antiguos. La historia del Jardín del Edén presenta un paraíso. En ella hay un árbol prohibido. Una serpiente asociada con la sabiduría aparece. Los humanos despiertan repentinamente a su propia desnudez y son expulsados. Todos estos elementos aparecen primero en la mitología sumeria. En la versión sumeria, el árbol del conocimiento está asociado con Enki, el dios de la sabiduría y el creador de la humanidad. Enki a veces es representado como una serpiente. La prohibición contra el conocimiento humano proviene de Enlil. Él temía lo que sucedería si esta nueva creación se volvía demasiado consciente. Enlil temía que se volviera demasiado poderosa. Él también temía que se pareciera demasiado a sus creadores. Este es el momento en que la historia se oscurece. Aquí surge la pregunta que atormenta toda esta narrativa. Es la pregunta que ha fascinado y perturbado a los investigadores durante décadas. ¿Por qué se arrepintieron? Los textos sumerios y los textos acadios y babilonios posteriores derivados de ellos describen una crisis. Los humanos se multiplicaron, se extendieron por la tierra con una velocidad y energía que alarmaron a sus creadores. Eran ruidosos, eran caóticos. Desarrollaron sus propias culturas, sus propias ambiciones y su propio sentido de sí mismos. Los Anunnaki, o al menos la facción liderada por Enlil, observaron lo que habían creado. Sintieron algo que los textos describen en términos de horror y disgusto. La historia del gran diluvio no solo aparece en Sumeria. Virtualmente, todas las principales culturas antiguas del planeta la presentan. Desde los hebreos hasta los griegos, los hindúes y los pueblos indígenas de las Américas la tienen. Su forma más antigua conocida se origina en el relato sumerio. Este relato narra la decisión de Enlil de destruir a la humanidad con un gran diluvio. El texto sumerio específico, conocido como la epopeya de Atrahasis por su héroe humano, describe a Enlil tomando esta decisión no solo una vez, sino varias veces. Primero intentó una plaga, luego una hambruna, después una sequía. Cada vez,
Enki advirtió secretamente a sus protegidos humanos. Él los ayudó a sobrevivir. Finalmente, Enlil convenció al consejo de decretar un diluvio que lo borraría todo. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la naturaleza específica de este arrepentimiento? Una interpretación es simplemente pragmática. La creación se había descontrolado. Los Anunnaki construyeron un trabajador. Terminaron con algo que no permanecería en su lugar. Los humanos eran demasiado exitosos, demasiado adaptables. Su ruido perturbó a los Anunnaki. Esta palabra se usa repetidamente en los textos antiguos. Algunos investigadores la interpretan como la representación de toda la actividad humana. Esto incluye la expansión y la construcción de la civilización. Habían creado algo que ya no podían controlar completamente. Otra interpretación es más inquietante. Algunos textos describen la preocupación de que los humanos comenzaran a acercarse a la inmortalidad. Estaban viviendo vidas largas, desarrollando conocimientos y acercándose al nivel de los propios dioses. Esta interpretación presenta la destrucción no como una solución práctica a la superpoblación, sino como un acto de supresión deliberada. Se trataba de mantener la creación bajo control, de asegurarse de que el sirviente no se convirtiera en el amo. Y una tercera lectura, quizás la más inquietante de todas, es que el arrepentimiento fue moral. Enlil, al observar lo que habían hecho, sintió algo parecido a la culpa. Los humanos sufrieron, trabajaron y murieron. Experimentaron dolor, pena y pérdida. Habían sido creados con un propósito que servía a sus creadores, no a ellos mismos. Y algunos de los Anunnaki, según los textos, estaban preocupados por esto. La creación fue quizás demasiado exitosa de una manera particular. Fue demasiado real. No todos los Anunnaki estuvieron de acuerdo con la decisión de Enlil de destruir a la humanidad. Esto es crucial para comprender la historia completa. Enki es una de las figuras más fascinantes de la mitología sumeria. Esto se debe a que no encaja en el molde simple de villano o héroe. Fue el creador de la humanidad en un sentido bastante directo. Los textos le atribuyen ser el arquitecto principal del proyecto genético. También fue consistentemente el protector de los humanos. Fue su defensor dentro del consejo divino. Él rompió repetidamente la ley divina para advertir a los favoritos humanos cuando se acercaba la destrucción. En la narrativa del diluvio, es Enki quien advierte a un hombre. Este hombre se llama Siusudra en la versión sumeria, Utnapishtim en la acadia y Noé en la hebrea. Enki le dice que construya una embarcación, reúna a las criaturas vivas y sobreviva a lo que se avecina. Enki hace esto en secreto. Técnicamente, no rompe la letra de su juramento al consejo. Se dirige no al hombre directamente, sino a la pared de caña de su casa. Le dice que escuche al viento. Este es un detalle tan específico y extraño que ha quedado grabado en la memoria humana a través de las culturas durante miles de años. ¿Por qué hizo esto Enki? Los textos sugieren que Enki sentía un apego genuino a la humanidad. Esto tiene sentido si él fue de hecho quien los creó. El creador que mira su creación y no puede abandonarla, incluso cuando se le ordena. Hay algo en esto que resuena a un nivel muy profundo con la experiencia humana. Toca algo que casi podríamos llamar parental. Pero hay otra capa aquí que vale la pena considerar. Enki y Enlil representan dos filosofías fundamentalmente diferentes. Estas filosofías tratan sobre lo que la humanidad debe ser. También tratan sobre lo que a la humanidad se le debe permitir llegar a ser. Enlil representa el orden, el control y el mantenimiento de la jerarquía. Su universo tiene una estructura adecuada.
El lugar de la humanidad en esa estructura es fijo. Enki representa algo más, la curiosidad y la transgresión. Él encarna la voluntad de romper las reglas. Esto sucede cuando las reglas conducen a algo peor que la propia infracción. En los textos antiguos, Enki está asociado con el Apsu. El Apsu es el agua primordial profunda. Representa el inconsciente y la fuente oscura de todo conocimiento. Él le dio a la humanidad algo peligroso. Les dio la posibilidad de convertirse en algo más de lo que fueron diseñados para ser. Después del diluvio, las aguas retrocedieron. Siusudra salió de su embarcación. Los dioses descendieron para inspeccionar las consecuencias. Algo interesante sucede en los textos. Los humanos supervivientes ofrecen sacrificios. El olor de la carne cocinada asciende a los cielos. Los dioses, que aparentemente habían pasado hambre durante el diluvio, se reúnen a su alrededor como moscas. Ya no tenían ofrendas humanas. Este es un momento de comedia oscura. Los dioses que intentaron destruir a la humanidad ahora dependen desesperadamente de ellos. La dinámica de poder ha cambiado, aunque sutilmente. Y después del diluvio, algo más también cambia. Enki comienza, ahora más abiertamente, a transmitir conocimiento a la humanidad. El gran concepto sumerio del Me comienza a fluir hacia abajo. Esta palabra se refiere a las leyes divinas y las artesanías de la civilización. También incluye las artes y las ciencias. Fluye desde el reino divino al humano. La escritura, las matemáticas, la arquitectura, las artes de la realeza y el sacerdocio, las ciencias de la agricultura y la metalurgia. Todas estas cosas, según la tradición sumeria, fueron regalos de lo alto. No fueron inventadas por los humanos a través de un largo proceso de ensayo y error. Fueron dadas, transmitidas, descargadas, casi se podría decir. Y a ciertos humanos se les dio algo más: acceso a la presencia de los dioses, larga vida, a veces, según los textos, algo cercano a la inmortalidad. La lista de reyes sumerios es un documento real, no es solo una leyenda. Registra a los reyes de Sumeria que se remontan a antes del diluvio. Esta lista enumera a gobernantes con reinados de decenas de miles de años. La mayoría de los académicos lo descartan como una exageración mitológica. ¿Pero qué pasaría si no fuera una exageración? ¿Y si fuera un registro de algo que realmente sucedió? Aunque esté distorsionado por la transmisión a través de milenios. Los Anunnaki tenían vidas largas. Si compartieron su biología con los humanos a través del proceso de creación, algunos humanos podrían haber heredado parte de esa longevidad. Esto sería bajo las circunstancias adecuadas. Los textos describen a ciertos humanos como Utnapishtim Noé, a quienes se les otorgó la inmortalidad. Fue un regalo específico por servicios específicos. Otros, como el héroe Gilgamesh, pasan toda su historia buscando desesperadamente la inmortalidad. Fracasan en encontrarla. Esta es quizás la historia más humana jamás contada. En la epopeya de Gilgamesh, el héroe se encuentra explícitamente con un humano. Esta es la obra de literatura escrita más antigua conocida. Al humano se le ha concedido la inmortalidad por los dioses. Gilgamesh le pregunta por el secreto. El anciano revela que hay una planta en el fondo del mar. Cuando se come, esta planta restaura la juventud. Gilgamesh se sumerge para encontrarla y la recupera. Pero una serpiente la roba mientras él duerme. La serpiente, de nuevo. La que quita la vida eterna. La que está asociada con Enki, con la sabiduría y con el conocimiento. En la cosmovisión sumeria, la serpiente no es simplemente malvada. La serpiente es complicada.
La serpiente es el conocimiento mismo. Puede salvarte o destruirte, dependiendo de si estás listo para ello. Retrocedamos un momento de los textos y observemos el mundo físico. Uno de los argumentos más poderosos para tomar en serio la historia de los Anunnaki es el siguiente. No son las tabletas en sí mismas las que apuntan hacia algo real. Son las cosas que las tabletas describen. También son las cosas que hemos encontrado en la Tierra. Los sumerios sabían cosas que no deberían haber conocido. Sus cálculos astronómicos eran precisos según cualquier estándar. Su sistema matemático era de base 60 o sexagesimal. Este sistema nos da 60 segundos en un minuto y 360 grados en un círculo. Era lo suficientemente sofisticado como para seguir en uso hoy. Está incrustado en la infraestructura de la ciencia moderna. Conocían la precesión de los equinoccios. Parecen haber tenido conocimiento de posiciones planetarias. Estas no deberían haber sido visibles a simple vista. Algunos investigadores sostienen que tenían conocimiento de los planetas exteriores. Estos incluyen Urano, Neptuno y posiblemente otros más allá. Este conocimiento no fue confirmado por la ciencia occidental hasta los 1800 y 1900. Luego está la cuestión de las estructuras antiguas. La Gran Pirámide de Giza fue construida hace unos 4500 años. Una civilización la construyó. Según la historia convencional, esta no tenía la rueda ni herramientas de hierro. Está alineada con el norte verdadero con una precisión de 0,05 grados. Los bloques utilizados en su construcción pesan en promedio 2,5 toneladas. Algunos bloques llegan a pesar hasta 80 toneladas. El número total de bloques es de aproximadamente 2,3 millones. La precisión de las cámaras internas y los pasadizos se mide en fracciones de milímetros. La arqueología convencional nunca ha explicado satisfactoriamente cómo se logró esto. En Pumapunku, en lo que ahora es Bolivia, hay bloques de piedra que pesan cientos de toneladas. Han sido trabajados con una precisión que, según algunos investigadores, requeriría herramientas modernas con punta de diamante para replicar. Algunas de las piedras tienen agujeros de perforación con surcos espirales internos. Algunos argumentan que esto es evidencia de herramientas de máquina. El sitio está datado al menos 1400 años atrás. Posiblemente sea mucho más antiguo. En Baalbek, Líbano, las piedras de cimentación de una antigua plataforma de templo incluyen las 3 piedras talladas más grandes jamás movidas por manos humanas. Cada una pesa aproximadamente 800 toneladas. La piedra más grande descubierta en el sitio es la llamada Piedra de la Mujer Embarazada. Pesa más de 1000 toneladas. Nunca fue movida de su cantera. La pregunta de cómo los pueblos antiguos movieron piedras de este tamaño usando solo la fuerza muscular humana y tecnología primitiva nunca ha sido respondida. Nada de esto prueba que los Anunnaki fueran reales. Nada de esto demuestra definitivamente que seres extraterrestres construyeron estas estructuras o enseñaron a los humanos a construirlas. Pero sí sugiere que hay algo en la historia humana antigua que no entendemos completamente. Una brecha, un capítulo perdido. Hay algo que conecta a los primitivos cazadores-recolectores de hace 50,000 años. También conecta a los arquitectos de Giza y Pumapunku. Lo hace de maneras que nuestros modelos actuales no pueden explicar adecuadamente. En el siglo XXI, los avances en la ciencia genética han añadido una nueva dimensión al debate Anunnaki. Algunos de los hallazgos son, por decirlo suavemente, difíciles de explicar solo a través de los modelos evolutivos estándar. Los humanos modernos, Homo sapiens sapiens, aparecen en el registro fósil. Lo hacen con una velocidad y una completitud que ha desconcertado a los biólogos evolutivos durante décadas.
La transición de Homo erectus o Homo heidelbergensis a humanos anatómicamente modernos ocurrió sorprendentemente rápido. Fue acompañada por una explosión de complejidad conductual. Esto incluye arte, lenguaje, pensamiento simbólico y sofisticación de herramientas. Esta complejidad no tiene un antecedente gradual claro en el registro fósil. A veces se le llama el gran salto adelante. Esto ocurrió aproximadamente hace entre 50.000 y 70.000 años. Sin embargo, los cambios anatómicos que produjeron el tamaño cerebral humano moderno ya estaban presentes hace alrededor de 300.000 años. Más específicamente, investigaciones publicadas en revistas académicas han revelado un hallazgo. Una gran parte del genoma humano consiste en secuencias derivadas de antiguas infecciones virales. Algunas estimaciones sugieren que es hasta un 8%. Estos son retrovirus endógenos que se integraron en el ADN humano durante millones de años. Esto por sí solo no es evidencia de los Anunnaki, pero muestra cuán dramática y rápidamente puede cambiar el genoma humano bajo las circunstancias adecuadas. Lo que algunos investigadores encuentran más interesante es un evento genético específico. Los genetistas que estudian poblaciones humanas han identificado un cuello de botella poblacional en la prehistoria humana. Este fue un periodo en el que la población humana total se redujo a un número alarmantemente pequeño. Quizás fue tan solo de 10.000 individuos reproductores. Luego, la población se expandió rápidamente de nuevo. Este cuello de botella parece haber ocurrido hace entre 70.000 y 100.000 años. ¿Qué lo causó? Algunos investigadores señalan la supererupción volcánica de Toba. Esta ocurrió hace aproximadamente 74.000 años en lo que ahora es Sumatra. Habría causado un invierno volcánico lo suficientemente severo como para devastar las poblaciones globales. Sin embargo, el momento y la escala aún se debaten. La hipótesis Anunnaki ofrece una explicación diferente para el cuello de botella. No fue solo un desastre natural, fue un evento de creación, un momento en que la población humana existente se redujo drásticamente. Fue reemplazada o complementada por una versión genéticamente modificada. La rápida complejidad conductual, la aparición repentina del pensamiento simbólico y el lenguaje, la velocidad de la transición. Todos estos, según esta visión, no son productos de la selección natural gradual. Son resultado de una intervención deliberada. Esto es, seamos claros, altamente especulativo. No es ciencia aceptada. Pero la especulación no es lo mismo que la fantasía. Esto es especialmente cierto cuando se basa en textos antiguos reales. Dichos textos describen exactamente este tipo de intervención. Finalmente, los Anunnaki se fueron, o se retiraron, o murieron, o se transformaron. Los textos no son del todo claros sobre lo que sucedió. Pero el arco narrativo consistente en múltiples civilizaciones mesopotámicas indica algo. La presencia activa y física de los dioses disminuyó con el tiempo. En los textos sumerios más antiguos, los Anunnaki son descritos como físicamente presentes. Caminaban por la tierra e interactuaban directamente con reyes y sacerdotes humanos. Tienen templos descritos como sus residencias reales. No eran santuarios simbólicos, sino casas. Eran lugares donde el dios realmente vivía, era alimentado, vestido y recibía visitas. La función principal del sacerdocio era esencialmente servir como personal doméstico para un ser físico. A lo largo de los siglos, esta presencia física se desvanece de los textos. Los dioses se vuelven más distantes, más abstractos, más metafóricos. Cuando llegamos a las grandes civilizaciones de la antigüedad clásica, como Grecia, Roma y Persia,
Los dioses siguen presentes. Están en el mito y el ritual. Pero nadie describe seriamente alimentar a un ser real en un templo. Los dioses han pasado de la historia a la religión. ¿Por qué? Varias posibilidades se sugieren a sí mismas. Los Anunnaki podrían haber terminado lo que vinieron a buscar. El oro fue extraído. La civilización fue establecida. El proyecto, fuera lo que fuese, llegó a su conclusión. Los creadores partieron, dejando atrás una especie autosuficiente. O los Anunnaki pudieron haber declinado o desaparecido. También podrían haber sido absorbidos por la población humana que habían creado. Algunos textos antiguos describen dioses que envejecen. Son heridos en batalla y experimentan algo similar a la mortalidad. Si los Anunnaki eran seres físicos, no eran inmortales en ningún sentido absoluto. Vivieron vidas largas, quizás inmensamente largas para los estándares humanos, pero no eran eternos. Y esta es quizás la posibilidad más interesante, los Anunnaki no se fueron en absoluto, simplemente cambiaron la naturaleza de su presencia. En lugar de gobernar abiertamente, comenzaron a gobernar a través de intermediarios. Esto se hizo a través de linajes, instituciones y estructuras de religión y realeza. Estas estructuras habían sido establecidas por ellos. La idea de que existe un hilo oculto a lo largo de la historia humana es antigua. Este hilo incluye familias, grupos o tradiciones. Afirman descender directamente de los dioses antiguos. Mantuvieron una especie de relación de custodia con la especie humana a lo largo de milenios. Aparece en los textos sumerios. Aparece en el Antiguo Testamento. Aparece en las genealogías de casi todas las antiguas casas reales. Estas trazaron su autoridad no a la conquista o la riqueza, sino a la ascendencia divina. ¿Quiénes eran esos ancestros? ¿A dónde fueron? Lo notable de la historia Anunnaki no es que aparezca una vez. No lo hace en una cultura, en un tiempo y lugar específicos. Lo notable es que sus versiones aparecen en todas partes. En la antigua India, los textos védicos describen seres llamados los Devas y los Asuras. Estos eran seres cósmicos divinos que intervinieron en la historia humana. Libraron grandes guerras usando armas de poder aterrador. Fueron asociados con tecnología avanzada. Esta tecnología es descrita en términos que los lectores modernos a menudo interpretan como aeronaves y armas nucleares. La palabra sánscrita vimana se refiere a palacios voladores o carros de los dioses. Las descripciones de sus capacidades en textos como el Ramayana y el Mahabharata son extraordinariamente detalladas. En el antiguo Egipto, los textos más antiguos, los textos de las pirámides, datan de hace alrededor de 4.400 años. Estos describen al faraón ascendiendo después de la muerte para unirse a seres llamados los Neterú, los dioses. Se dice explícitamente que estos seres vinieron de una tierra lejana en el cielo, llamada el Duat. Los propios egipcios remontaron el origen de su civilización a un período. Lo llamaron Sep-Tepi, el primer tiempo. Entonces, los seres divinos gobernaron la tierra directamente. Luego entregaron el poder a los reyes humanos. En la antigua China, se decía que los primeros emperadores eran hijos del cielo. Eran seres o descendientes de seres que vinieron de arriba. El emperador amarillo, Huangdi, es descrito en textos antiguos. Se dice que nació como resultado de que su madre vio un gran rayo. El rayo ocurrió alrededor de la estrella Alpha Ursae Majoris. Se le atribuye haber traído la civilización al pueblo chino. Esto incluye la escritura, la medicina, la agricultura y las artes del gobierno. Se describe que ascendió al cielo en un gran dragón volador al final de su reinado.
En Mesoamérica, los textos mayas describen seres llamados los Bacabs y otras entidades cósmicas. Estos participaron en la creación de la humanidad. El Popol Vuh, el texto de la creación maya, describe a los dioses creando humanos a partir del maíz. Esto ocurrió después de múltiples intentos fallidos. Hicieron hombres de arcilla y hombres de madera. Cada uno fue descartado o destruido antes de que se hiciera el modelo exitoso. La tradición azteca describe a Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, como el portador de la civilización. Él zarpó hacia el este sobre el océano, pero prometió regresar. A través del Pacífico, en los mitos de los pueblos indígenas de América del Norte, América del Sur, Polinesia, África y Australia. La misma historia resuena en diferentes tonos. Seres de arriba o de un lugar distante vinieron, dieron forma a la humanidad, otorgaron dones de conocimiento y partieron. Esto no es coincidencia. Estas culturas no compartieron estas historias a través del contacto. Muchas de ellas se desarrollaron en completo aislamiento mutuo. La convergencia sugiere algo real en la raíz. Algo sucedió. Algo que dejó una memoria tan poderosa, tan vívida y tan esencial. Cada cultura humana que descendió de esos testigos originales la codificó en sus historias más profundas. La codificó en sus mitos de creación, también en su comprensión de dónde vinieron y por qué. Si los Anunnaki fueran reales, si seres de otro mundo realmente vinieron a este planeta, si dieron forma a su especie dominante y luego se retiraron, ¿qué dejaron atrás más allá de historias y ruinas? Nos dejaron a nosotros. Pensemos en eso por un momento. Cada teoría de los Anunnaki, cada versión de esta historia, concuerda en un punto fundamental. La creación fue exitosa. El proyecto funcionó. El ser que diseñaron para ser un trabajador limitado y controlable resultó ser mucho más. Algo que, en pocos miles de años de desarrollo acelerado, construyó ciudades. También forjó filosofías, ciencias y artes de tal complejidad y belleza. Incluso el observador más cínico no puede ver todo el alcance del logro humano sin sentir asombro. Nosotros somos el legado. En este marco, somos el producto de su ambición. También somos la evidencia de su fracaso al limitar lo que hicieron. Excedimos las especificaciones de diseño. Crecimos más allá de la caja en la que nos pusieron. Hicimos preguntas que no pretendían que hiciéramos. Miramos las estrellas de donde vinieron y nos preguntamos. Construimos telescopios, naves espaciales y aceleradores de partículas. Intentamos, a nuestra manera tentativa, alcanzar aquello que nos alcanzó. El arrepentimiento de los Anunnaki, si lo tomamos en serio, fue el de cualquier creador. Se dieron cuenta de que la creación se había convertido en algo que nunca debió ser. Algo impredecible, algo que no puede ser controlado, algo que, en su misma imprevisibilidad, en su negativa a permanecer dentro de sus límites prescritos, se ha vuelto magnífico. Hay una profunda ironía aquí. Los antiguos sumerios podrían haberla entendido mejor de lo que les damos crédito. Los dioses crearon un esclavo. El esclavo se convirtió en algo que los dioses no pudieron haber predicho. En el proceso de negarse a seguir siendo un esclavo, la creación se convirtió en lo más interesante de su mundo. Esto ocurrió al hacer preguntas prohibidas. También al buscar conocimiento prohibido, construir torres hacia el cielo y lanzar sondas más allá del sistema solar. Quizás eso era lo que los dioses temían al final. No que la humanidad fracasara, sino que la humanidad tuviera éxito. Hemos recorrido un largo camino desde aquellas tablillas de arcilla enterradas en el polvo iraquí. Hemos pasado por mitos de creación y ciencia genética.
también por arqueología y astronomía. Hemos analizado los textos antiguos de una docena de civilizaciones. Asimismo, la evidencia física que aún desafía nuestras mejores explicaciones. Hemos llegado aquí, al único lugar honesto al que se puede llegar. Ese lugar es con una pregunta. La pregunta no es simplemente si los Anunnaki fueron reales. No es si fueron seres extraterrestres que aterrizaron en este planeta, ni si modificaron genéticamente la especie humana. Esa es una pregunta que la ciencia puede eventualmente responder, aunque aún no lo ha hecho. La pregunta más profunda es esta: ¿por qué persiste esta historia? ¿Por qué, en cada civilización, en cada rincón del planeta, los seres humanos regresan una y otra vez a la idea? La idea de que fuimos hechos por algo más grande que nosotros mismos, que fuimos diseñados, más moldeados y limitados, y que en algún lugar dentro de nosotros hay una chispa de algo que no debía estar allí. Una chispa de lo divino, de lo cósmico, una chispa de lo que sea que fueran nuestros creadores y que no pretendían transmitirnos. Quizás la respuesta sea una simple psicología. Los humanos somos criaturas que buscan patrones. Imponemos una narrativa al caos. Inventamos creadores porque la alternativa es demasiado fría y basta para asimilarla. Esta alternativa es que estamos aquí por accidente. Somos el resultado de procesos físicos ciegos, sin importancia para nadie. Pero quizás la respuesta es algo completamente diferente. Quizás contamos esta historia porque, de alguna forma que no podemos articular, la recordamos. No es como recordamos el último martes. Es la forma en que el cuerpo recuerda un trauma, el miedo, el asombro y la persistente sensación de que algo vasto y poderoso nos moldeó. Esto está codificado no en nuestras mentes conscientes, más bien está en la arquitectura más profunda de lo que somos. Los Anunnaki nos crearon. Luego, se horrorizaron por lo que habían hecho. Esa es la historia. Es una historia que cada ser humano parece reconocer a un nivel fundamental. Esto ocurre en cada cultura y en cada era, porque es nuestra historia. Es la historia del creador que hace algo más allá de su control. Es la del padre que cría un hijo al que no puede predecir, pero también la del maestro cuyo alumno lo supera. O la del Dios cuya creación un día construye sus propios templos. Somos lo que pasó cuando algo intentó crear un sirviente. En su lugar, creó una persona. Somos el accidente que resultó ser una obra maestra. Somos el arrepentimiento que se convirtió en un legado. Y ahora, de pie aquí, con nuestros telescopios y nuestras preguntas. También con nuestras antiguas tablillas llenas de historias que erizan el vello. Estamos empezando a mirar hacia afuera de nuevo. De vuelta hacia donde quiera que vinieran. De vuelta hacia las estrellas que los sumerios mapearon con una precisión inexplicable. De vuelta hacia la respuesta a la pregunta más antigua que nuestra especie haya hecho jamás. ¿Estábamos solos entonces? ¿Estamos solos ahora? Algo, en algún lugar, hace mucho tiempo, miró este planeta y decidió crearnos. Cualquiera que haya sido ese algo, ya fueran dioses, astronautas o las fuerzas de la naturaleza. Estos creadores, con forma y propósito en la memoria humana, hicieron algo que no pudieron predecir. Crearon algo que hace preguntas, algo que se niega a dejar de preguntar. Este canal seguirá haciendo esas preguntas contigo. Cada semana, profundizamos más. Si has llegado al final de este video, eres la persona ideal. Para ti estamos creando este contenido. Comparte esto con alguien que esté listo para cuestionarlo todo. Deja un comentario con lo que más te impactó. Te veremos en el próximo video. Porque la historia no termina aquí. Nunca terminó.
todavía vivimos dentro de ella.